¿Cómo las personas pueden encontrar un propósito en su vida? ¿Será que nos podemos salvar a nosotros mismos? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo podemos confiar en Dios cuando todo va mal? No es fácil. ¿O será que no tenemos suficiente fe? O tal vez yo diría que todavía no tenemos claro qué es la fe. Descubramos esta semana cosas maravillosas, reflexiones y datos interesantes que Dios tiene para nosotros. Fe contra todo pronóstico. Ese es el título de esta semana. Y el versículo para memorizar se encuentra en Salmo 119, el versículo 11, que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es interesante porque los reformadores tenían algo muy claro, que era guardar la palabra de Dios, compartirla y practicarla. Solo la palabra de Dios. Ese era el lema de ellos, era el ideal, era el propósito. Solo la palabra de Dios. Me gusta mucho lo que dice el Salmo 119. Es un salmo maravilloso. Deberíamos meditar en él. Dice el versículo 103 y el versículo 104. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El versículo 147 dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. La palabra de Dios. Qué maravilloso cuando la ponemos en práctica, cuando meditamos, cuando escudriñamos la palabra de Dios. Dan gozo, nos da esperanza, nos da valentía, fortaleza, nos da tranquilidad. Cuando usted está en momentos de angustia, en momentos de desesperación, ¿qué es lo primero que hace? ¿A dónde acude? ¿En dónde busca la ayuda? Qué maravilloso cuando lo primero que hacemos es buscar de la palabra de Dios. Transmitir la palabra de Dios. Transmitir la palabra de Dios siempre ha sido un desafío, porque no es fácil, y mucho menos en esta época donde la gente siempre está un poco indispuesta. Pero bueno, siempre hay personas con ganas, sedientos por la palabra de Dios. Y los desafíos siempre han existido. Inclusive Pablo, que un hombre que no le tocó fácil, tuvo que pasar por muchas pruebas y él lo dice. Pero a pesar de eso, hay un versículo que está en 2 Corintios, capítulo 2, el versículo 14, que dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el valor de su conocimiento. La palabra de Dios, ya lo dijo Pablo, 2 Corintios 13:8, nada podemos en contra de la verdad, sino solo a favor de la verdad. No fue fácil para Pablo, no fue fácil para los reformadores. Dieron su vida. Como le tocó a William Tyndale, hizo varias traducciones al inglés y también se propuso a corregir varios errores que había hecho Wycliffe. Y me gusta mucho lo que dice, que a los 4 años después de su muerte, se publicaron 4 traducciones en inglés de la Biblia. En 1611 se imprimió la versión de la Biblia del rey Jacobo, es decir, la Biblia King James. Es muy conocida, una traducción genial. Pero
Muchos de esos reformadores dieron su vida, muchos de los apóstoles dieron su vida también. Pero después de su muerte, siguieron impactando a todas las naciones. Y esto me hace acordar de aquel texto que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, el versículo 13, que dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Qué maravilloso. Iluminado por el Espíritu. El Espíritu Santo siempre está al tanto de que la palabra de Dios se interprete, se entienda, se comparta y quede en su corazón. En Juan capítulo 14, el versículo 25 al 26 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 20 al 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está encargado de la palabra de Dios, que usted y yo podamos comprenderla claramente, con sencillez. Todos podemos ir a la Escritura para entender la verdad. Recordemos que nada se puede poner contra la verdad. Me gusta un pensamiento que leí hace tiempos que dice lo siguiente: porque la verdad será verdad, independientemente de la ignorancia, la incredulidad o la negativa de cualquier persona a tratar o entender. Así como el Espíritu Santo iluminó y fortaleció a John Knox, de la misma manera también ayudó a Martín Lutero. Hay un relato muy interesante que dice en el conflicto de los siglos, una conversación entre John Knox y la reina María, la reina de Escocia. Ella dice: usted interpreta las escrituras de un modo y ellos, los maestros católicos romanos, las interpretan de otro modo. ¿A quién creeré y quién será juez en este asunto? El reformador contestó: debe creer en Dios, que habla con sencillez en su palabra y más de lo que la palabra le enseñe. No debe creer ni a unos ni a otros. La palabra de Dios es clara en sí misma, y si parece haber oscuridad en algún lugar, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, lo explica con más claridad en otros lugares. De modo que no queda lugar a duda, sino para quien decide obstinadamente permanecer ignorante. También el Espíritu Santo ayudó a Martín Lutero cuando por primera vez fue a la biblioteca en la universidad y encontró una Biblia en latín. Empezó a leer varios capítulos, varios fragmentos, y allí dijo: oh, que Dios me dé un libro como este para mí. Qué maravilloso, porque él no encontraba paz en su corazón. Había un conflicto entre las creencias de la Iglesia Católica, sí a la Biblia, y lo que practicaba la Iglesia de Roma, que no encontraba paz en su corazón. Como muchas veces nosotros tampoco encontramos paz, tenemos problemas, tenemos conflictos. Acudimos a otros métodos menos a Dios. Tal vez a nuestras costumbres, nos apegamos a ellas, pero no vamos a la Biblia. Cuando vamos a la Biblia, el Espíritu Santo nos da paz. Y cuando Martín Lutero empezó a indagar la Biblia,
se dio cuenta que solo por gracia, solo Cristo. En Efesios capítulo 2, el versículo 8 y 9 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y también encontramos en Romanos capítulo 3, el versículo 23 al 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y uno más. En Romanos capítulo 6, el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso. Esos son textos maravillosos que nos muestran que la única manera de ser salvos es por medio de Cristo, por su gracia, por su gran amor. Martín Lutero se dio cuenta de esas hermosas promesas, de esos hermosos versículos que fortalecían su fe, que le daban paz, que le daban valentía también para creer que podía ser salvo mirando a Cristo. También nos damos cuenta en Romanos capítulo 5, 8 al 10 que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando Martín Lutero compartía estos hermosos versículos, la gente se acercaba. Se reunían bastantes personas a escuchar las buenas nuevas. Mensaje hermoso que daba alegría, que daba paz, que daba motivación a los corazones de aquellas personas. También encontramos un texto en El deseado de todas las gentes. Una biografía hermosa, maravillosa, la mejor biografía que uno se puede leer de la vida de Jesús. Dice lo siguiente: Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por causa de nosotros, fue condenado por causa de nuestros pecados, en lo que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra, para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Esa era la desilusión de los reformadores, que se dieron cuenta que la Biblia, las Santas Escrituras, decían cosas hermosas, que mostraba el carácter de Dios de una manera, y que la iglesia, las creencias, las costumbres, estaban mostrando el carácter de Dios de otra muy distinta. Por eso se esforzaron de poner en práctica las 5 solas. No sé si usted ha escuchado las 5 solas. Bueno, yo tampoco la había escuchado, pero son estas 5 solas tan importantes. Primera, sola escritura. Segunda, sola gratia. Tercera, sola fide. Cuarto, solus Christus. Y quinto, soli Deo gloria. Qué hermoso. Se dieron cuenta que solo mediante la escritura se fortalece la fe en Cristo Jesús, y que tenemos que obedecer su palabra y darle solo la gloria a Dios. Por eso ellos empezaron a hacer una reforma, pero la iglesia no permitió esa reforma. No querían dejar sus costumbres, todas esas creencias que habían ingresado ellos, y supuestamente lo hacían creer que lo decía la Biblia, pero así no era.
Pero cuando ellos se dieron cuenta que no podían hacer su reforma, pues les tocó buscar, salir y empezar a compartir las verdades, porque no se podían quedar callados con este hermoso evangelio. Dios nos da su gracia y nosotros ponemos la obediencia, que es el fruto de la fe. Y encontramos en unos versículos maravillosos. Por ejemplo, Colosenses, el capítulo 1, el versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. También en Romanos capítulo 3, el versículo 27 dice, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. No hay nada que podamos hacer, porque ya Dios lo hizo todo. Ya murió por nosotros. Ya dio su gracia. Eso es, su gracia. Ahora, lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecerle y poner en práctica la fe. Creerle, creer en su palabra. Pero, ¿qué es la fe? ¿Será que la fe es como un amuleto? ¿Será que es un ingrediente especial? ¿Qué es la fe? ¿Sí tenemos claro qué es la fe? Porque muchas veces se dice, póngale fe, nos falta fe. Vamos a subirle un poquito a la fe. ¿Cómo es eso? Bueno, yo diría que la fe es simplemente la confianza en su palabra, en sus promesas. Es creerle. Y es estar seguro que no importa el resultado, siempre será lo mejor para nosotros. Y eso era lo que tenían los reformadores. Estaban confiados, confiaban en la palabra de Dios. Y pese a las circunstancias exteriores que los estaban persiguiendo, que estaban siendo quemados en la horca, ellos confiaban en Dios y sabían que la recompensa era maravillosa. Y lo va a hacer para nosotros también. Se puede decir que la fe es algo personal con Dios. Y la obediencia es la fe visible cuando obedecemos su palabra, su ley. Eso es sencillo. O no sé ustedes qué opinan, digo yo. Espero sus comentarios, su aporte. Pero diría que al fin de los tiempos solo se van a salvar los que obedecen a Dios y los que creen en Dios, los que le creen a Dios. Solo ellos, los que tienen fe en sus promesas. Desde el Génesis, Caín y Abel, ¿quién obedeció? Siempre van a haber dos grupos, los obedientes y los desobedientes. Podemos decir que los dos grupos son obedientes, solo que uno le obedece a Dios y el otro al enemigo. En Apocalipsis también habla de un grupo, de la obediencia. Los que obedecen su palabra, los que obedecen la ley de Dios. Muchos reformadores, muchos cristianos, los discípulos, fueron torturados en las mazmorras. Pero cada situación se fortalecían, se llenaban de valor y su fe se fortalecía a través de las promesas, de los textos que encontraban en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Martín Lutero, cuando fue perseguido, cuenta la historia que llegó al castillo, a un castillo, y allí estuvo por un largo tiempo escondido, refugiado. Pero allí reflexionó y se dio cuenta que en realidad el que lo cuidaba era Jesús.
y que el único que podía cuidarlo y salvarlo era Cristo. Recordaba estos textos. Y allí es donde surge el himno, un himno maravilloso que tal vez ustedes conocen muy bien, que es Castillo fuerte es nuestro Dios. Qué hermoso himno. Hay un fragmento de ese himno que se encuentra aquí, que dice: luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor de Sebaot, omnipotente Dios. Él triunfa en la batalla. Eso es fe. Fe contra todo pronóstico. Confiar en Dios, no importa los resultados. Porque muchas veces pensamos que tener fe es que todo salga como nosotros queremos que salga. Que el resultado sea bonito. Pero si tener fe es que los resultados sean buenos, entonces en la galería de la fe, en Hebreos 11, estaría mal. Porque todos los héroes de la fe, su final no fue el mejor. Pero he aquí donde se ve la verdadera fe. Que aunque nos vaya mal, seguimos confiando en Dios. Me recuerda algo que es la fe sí y la fe aunque. La mayoría de personas tenemos una fe sí. Pero, ¿qué es la fe sí? Bueno, si me va bien, confío en Dios. Si me va bien en el negocio, creeré en Dios. Si ese proyecto que voy a hacer me resulta, entonces obedezco a Dios. La fe sí. Pero la fe verdadera es la fe aunque. Aunque Si me va mal, confío en Dios. Aunque me enfermo, le daré gracias a Dios. Aunque me insulten, aunque me persigan, seguiré confiando en Dios. Esa es la verdadera fe. Pero cuando miramos cómo los reformadores hicieron estos cambios, esto nos ayuda a darnos fuerzas también a nosotros, a darnos valentía y a fortalecer nuestra fe para enfrentar los eventos finales. Porque tenemos que mejorar. Porque hoy en día los errores es que se cree en la evolución, que se tiene la Biblia como solo historia, simplemente un libro de consulta, de algunos consejos. O tal vez el que cree dice, bueno, yo creo en la Biblia, pero también en la evolución para confirmar y fortalecer algo de la Biblia. La palabra de Dios, cuando restauramos el carácter de Dios y entendemos cómo es Dios, cuál es su palabra, cuál es ese hermoso mensaje, encontramos propósito, encontramos sentido en nuestra vida. Y eso es lo que le pasa a la humanidad hoy en día, que no encuentran el sentido de la vida, no saben de dónde vienen, no saben para dónde van. Y por eso no importa las guerras, no importa pisotear a las personas. Cada quien se esfuerza por hacer lo suyo y por sobrevivir, porque no encuentran el verdadero propósito de la vida. Me gusta mucho un texto que dice este hermoso libro, El Camino a Cristo. Lindo libro, que dice, hay un vacío en el corazón que solo Cristo puede llenar. Y cuando llenamos ese vacío de Cristo, encontramos el propósito verdadero, encontramos paz, alegría. La humanidad tiene ese vacío, pero lo busca en muchas cosas vanas, en el cigarrillo, en el alcohol, en las mujeres, en las cosas frívolas de la vida. Y creen que son felices, pero no lo son. Por eso muchos se suicidan, se quitan la vida. Cuando llegan al fondo, se dan cuenta que no son nada. Pero qué maravilloso es cuando encontramos a Cristo. Cuando encontramos en la Escritura lo que encontraron los reformadores y nos damos cuenta que Dios es el que nos salva, que Dios es el que nos da esperanza, propósito, alegría, paz y tranquilidad. Pero no importa cómo nos encontremos,
No importa, porque Dios está dispuesto a levantarnos, a restaurarnos, a darnos ánimo. Solo necesitamos escudriñar su palabra. Necesitamos obedecerle, creerle a Él. No importan las circunstancias exteriores por las que estemos pasando. Solo necesitamos fortalecernos en Cristo Jesús y tener una fe que esté contra todo pronóstico. Dios te bendiga.